Hola, pues nuevamente una tarde aquí juntas para meditar un poquito en la palabra. De veras que Dios es tan hermoso, tan único. Siempre nos sorprende, siempre hay algo nuevo, siempre Él viene con frescura, siempre Él está en nosotros y es su amor, es el deseo de comunión de nosotros a Él y de Él a nosotros. Alguna vez ya lo mencioné, pero no es por demás volverlo a decir, que Dios disfruta la comunión contigo, ¿sí? Dios disfruta. Fuimos criados para estar cerca de Él, para disfrutar su presencia, pero también Él nos creó porque quería disfrutar a personas que tuvieran su imagen. Los ángeles no la tienen, nada más nosotros. Pues en esta tarde, ya viste por ahí el banner, y el tema de hoy se llama Jesús es vida. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en vida? Eh, ¿Qué podrías pensar? Todos los elementos que Dios creó tienen vida. Las plantas, los animales, los mares, los ríos. Pero vamos a hablar de esta vida absoluta, esta vida que Él nos da, que es Él, esta vida que Él tiene en sí mismo y que esa vida se la dio al Hijo para que nosotros, por habernos separado en el Edén, volviéramos a tener esta vida completa, total, de plenitud. Dice la palabra aquí en Juan capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí? La luz de la vida. ¿Quién es esa luz de vida? Nuestro Señor Jesucristo. Desde que nosotros nacemos, traemos el principio de vida. ¿Sí? Se sopló en el vientre de nuestra madre aliento de vida y traemos el soplo de vida natural. Él nos da el espíritu. Y llega un momento en nuestra vida diaria natural que entramos en una intersección con Dios. Nos encontramos, nos entregamos a Él y empieza esta vida gloriosa de vida absoluta de Dios en nosotros. Dice el pasaje, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero que por favor me acompañes, dale unas vueltas ahí a tus páginas. Aquí en el libro de Juan, capítulo 5, el verso 26. Fíjate cómo dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Esta vida es la que nosotros disfrutamos hoy, la vida absoluta de Dios, ese principio de vida total, ese principio de vida que le dio vida a todo lo que nos rodea, a todo lo creado. Yo no sé de la creación si hay algo en lo particular que te atraiga. A mí hay varias cosas, pero eso no es el absoluto del que estamos hablando en nosotros, pero sí es la vida que Dios dio. Fíjate que me impactan mucho las piedras. Cuando voy a caminar, veo piedras y me pregunto, ¿por qué así Dios es sabio? ¿Eran necesarias? Cuando hay piedra, contiene o deja que el agua baje, pero no completa. Unido a eso, cómo Dios puso las plantas, estos muros que hay en los lugares muy grandes, en las carreteras, en los bosques, pero que también hay muros de árboles.
Por eso, cuando hemos hecho esta tala excesiva de los árboles, pues en ocasiones, bueno, el cambio climático es muy fuerte, es multifactorial, pero uno de ellos es por la tala y por eso nos llegan, pues, ciclones, aires demasiado fuertes que en ocasiones, pues, tiran elementos. Pero estamos nosotros ahorita hablando de este principio de vida total, de este principio de vida que nos dio, que tú tienes. Fíjate que somos eternos, somos el único ser de la creación, después de Dios, que cuando Él viene a nosotros con la salvación, entramos a eternidad. Tú no vas a morir, nada más vas a cambiar de tipo de vida, de una vida en la tierra a un cuerpo glorificado. Y sabes qué, lo más hermoso es que ahorita tú ya tienes una mente renovada, porque quien tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene una mente renovada. Y yo quisiera como que iniciar hablando un poquito de Juan 1:1. Hay varios pasajes que quiero revisar porque la parte fundamental de esta plática es que Jesús es vida, es el principio de vida, es el que es absoluto en vida, es el que Dios permitió que viniera a la tierra para restaurarnos, para venir nuevamente a estar en una comunión plena y completa. Ve conmigo, por favor, en el libro de Juan, capítulo 1, vamos a leer del verso 1 al 4. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este, o sea, este verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, hablando en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Fíjate, hay un conjugar de la acción de Dios en la creación a favor nuestro. Dice aquí la palabra en el verso 1: en el principio era el verbo. Más allá del tiempo, más allá de la eternidad, allí estaba el verbo. ¿Sí? Ahora, luego, aquí en las primeras frases del libro de Juan, te describe algo muy profundo. Dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo. Esto que lo escribe el apóstol Juan, estas palabras que pudieran parecer un juego de palabras sencillas, pero muy profundas. Esto fue eh, una sabiduría por parte del Espíritu Santo para capturar el pensamiento griego. Aquí los capturó porque el griego buscaba la perfección, le encantaba crecer siempre en conocimiento, tener argumentos para todo. Y fíjate aquí, empieza con verbo que es logos, que es palabra, ¿sí? Entonces, aquí fue muy estratégico nuestro Dios. Y sabes qué, Dios es estratégico en todo. Aquí quería capturar un pensamiento. Y yo te pregunto, ¿cómo te ha capturado Dios a ti? ¿Qué es lo que Él te atrajo? Cuando se habla aquí de verbo, se habla tanto de algo que se dice como de pensamiento, ¿sí? Como un tema, como algún discurso que se está dando. También implica razonamiento. Es, 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 es esa mente finita de Dios a través de Jesucristo, pero aquí explicada en una palabra muy sencilla, verbo, ¿sí? ¿Qué hace un verbo en una oración en el español? Pone la acción, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras un verbo, hay acción, hay sentido,
en ese mismo verbo te puede dar una dirección, ¿sí? Rompe un silencio. O sea, tú lees una frase y en ocasiones no te dice mucho. Ahora, con esta nueva modalidad que los jóvenes acortan las palabras, a veces cuando ya sabes que en WhatsApp envían ciertas, yo al principio no entendía cuando alguien ponía en WhatsApp NTP, hasta que alguien me dijo, no te preocupes, ay, muchas gracias. Bueno, Dios aquí en Juan captura nuestro pensamiento, pero lo más glorioso, cuando uno tiene a Jesucristo, lo que captura es nuestro espíritu y nuestro corazón. Y sabes que así como el verbo en el español te da dirección, la frase se vuelve una oración con sentido. A través de esa oración te puede dar una dirección, pero sobre todo rompe un silencio. Y eso es lo que Jesucristo, el verbo que era con Dios y estaba ahí en Dios, rompió el silencio en tu vida. No solamente es logos, palabra, es una persona en la cual ha venido a centrarnos en Él. Jesucristo es esa expresión divina en la tierra, ¿sí? Jesucristo son las buenas noticias de salvación. Jesucristo es la palabra encarnada. Jesucristo es con quien el silencio se rompió y nos acercamos, nos atrajo, nos sedujo. A mí me gusta mucho esa frase del profeta Jeremías cuando dice, fuiste más fuerte tú que yo, me sedujiste. O sea, la palabra, el logos de la verdad, de la vida absoluta de nuestro Dios, nos ha conquistado, nos ha atraído, nuestro pensamiento despertó. Hay cosas que podemos entender que si no es con una mente espiritual no se puede entender. Hay gente que viene a la palabra desde el punto cultural, ¿sí? De análisis, no de un estudio de la palabra, de conocer de Dios. Sencillamente, culturalmente y en ocasiones la intención es encontrar algo que se contradiga, ¿sí? Pero no hay en la palabra absolutamente nada que se contradiga. Este verbo llamado Jesucristo, que es noticia, que es palabra, que es una propuesta de transformación de vida, que es un razonamiento que te permite empezar a ver alrededor tuyo diferentes las cosas, ¿sí? O sea, es una revolución lo que Dios hace en nuestra vida a través del verbo. Es el pensamiento más profundo, es la palabra más amplia, es esa palabra que suma, no que resta. Es esa palabra que viene y te va enseñando en el día a día, que te corrige, que te ama, que te abraza. Por eso el verbo rompe el silencio, ¿sí? Es ese logos viniendo a nosotros y es profundo, muy profundo, que nunca volvemos a ser los mismos. Entonces, cuando dice aquí la palabra, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es muy claro que nos está hablando de Jesucristo. Es muy claro que viene un cambio profundo y total a través de conocer a nuestro Señor Jesucristo como el verbo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo hizo esa acción incluyente, nos incluyó para disfrutar la comunión con Dios. Nos incluyó en su forma de pensamiento. ¿Qué hace la palabra todos los días en nuestra vida? Leemos, pasamos de aquí para allá, reflexionas y es un pensamiento incluyente de comunión con la Trinidad y un razonamiento y una facultad que te da de entender las cosas espirituales, ¿sí? Dejar de ver lo natural y empezar a ver lo espiritual. Eso es lo que hace Jesucristo. Esta palabra que te digo es profunda, es, es
plena, es revelación nueva, es incluyente. ¿Sabes que saber hoy que el Rey de Reyes y Señor de los Señores habita en nosotros? Habita. No importa tu raza, no importa tu color de piel, no importa tu lenguaje, no importa tu conocimiento natural. A Dios se le conoce en el Espíritu. A Dios se le disfruta en el Espíritu. Él viene a nosotros y se revela y eso nos permite en ese entendimiento, en ese ir descubriendo tantas cosas de Él, que estemos nosotros con esa frescura de reconocerlo, de amarlo. Nos va enseñando su carácter, nos muestra su naturaleza, nos va mostrando sus caminos. ¿Recuerdas cuando en el Salmo dice que a Moisés le mostró sus caminos y a los israelitas sus hechos? ¿Sabes qué? Lo más glorioso es conocer los caminos de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, el verbo tiene la connotación especial de referirse a la presencia creativa y poderosa de Dios. Te lo vuelvo a repetir. En el Nuevo Testamento, el verbo, así como está escrito aquí en el libro de Juan, tiene la connotación de referirse a la presencia creativa y poderosa de Dios. Por eso rompe el silencio. Por eso, porque hay poder y hay creatividad. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Es infinito su ser, es infinito su actuar. Efesios habla de esa multiforme sabiduría de Dios y eso lo revela en esa presencia poderosa y creativa. ¿Sabes qué? Aquí con el artículo Él es la expresión divina, es la expresión de Dios, ¿sí? Él está, Él es así de sencillo y viene y hace una transformación profunda, total y completa. ¿Cuál es la imagen que hoy tenemos? La imagen de Cristo, ¿sí? ¿Te acuerdas que en el Edén sí, en el Edén, en la creación, perdón, al principio se dijo, ¿no? Tenemos que hacer al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En el verbo se cumple al venir a la tierra. Ahora, dice aquí, quiero leer el verso 3 y 4 de Juan 1. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vida, el absoluto, el completo, el que lo llena, en el que no hay cambio ni diferencia. Vida en una totalidad. Esa es la vida que tú y yo tenemos. ¿Sí? Fíjate, quiero que vayas conmigo, por favor, a Primera de Juan, capítulo 1 y 2. Primera de Juan 1, 2. La palabra es preciosa. No, es inagotable las verdades eternas. Cada vez que venimos a verdades eternas, yo no sé si a ti te pase, pero a mí hay algo dentro de mí que me pone alerta. A lo mejor hay cosas que se me pasan, se me olvidan, pero cuando el Espíritu de Dios viene y muestra algo, es los sentidos espirituales se alertan, los físicos también. Fíjate cómo dice aquí, en Primera de Juan 1 y 2, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, ¿tocante a qué? Al verbo de vida. Jesús es vida absoluta. ¡Wow! Lo quiero volver a leer, está precioso. Lo que era desde el principio, ¿sí? En los comienzos. Ahí cuando Dios expresó la primera palabra para la creación, lo que era desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto. ¿Qué has visto de Dios? Todos hemos visto algo de Dios glorioso, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y dice el 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. ¿Te acuerdas que inicié? Bueno, de todo lo que dije fue, ¿somos eternos? Porque tenemos la vida de Jesús. Por eso somos eternos. La cual estaba con el Padre y se nos manifestó, se nos descubrió. ¿Quién? Jesucristo fue el que se descubrió. Jesucristo fue el que vino. ¿Sí? Y esta vida ahora es la que tenemos. Esto es lo que hoy se manifiesta en nosotros. Mujeres, señores, disfruten lo que ya Dios les ha dado. Yo sé que en ocasiones hay problemas fuertes y dolorosos. No te centres en ello. Pide dirección de cómo resolver. Si la solución no es inmediata, dile a Dios que te dé esa capacidad de adorar y alabar, disfrutar su vida en ti, mi vida en Él, mi vida con Él. ¿Sí? Fíjate, está manifestado, está hecho. O sea, manifestar se descubrió. De lo espiritual permitió que viniera al ámbito natural, ¿sí? Para que tú y yo pudiéramos tener esta vida espiritual y natural. El verbo ha roto el silencio. El verbo manifestó a Dios. El verbo es esa palabra creativa, es ese Dios en la tierra. Te dije que la connotación es el poder de Dios. Mira, yo te invito a que en esta semana le pidamos a Dios, permíteme ver tu poder creativo en mi mente. ¿Sí? Padre, yo bendigo a la persona que está hoy conectada. Espíritu Santo, yo te pido que le muestres ese poder creativo de nuestro Señor Jesucristo en su mente. Aquellas personas que han batallado por días, por meses o por años con pensamientos que les dañan, dirígelos si tienen que esperar o dirígelos a qué hacer, pero que su mente sea transformada en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos a la próxima.